Ok, familia, nuevamente estamos acá, listos ya con el capítulo número 22 del Evangelio de Lucas, y vamos a estar viendo a partir del verso 39 al verso 62. Así que yo te pido de favor que donde estés tú saques tu Biblia y vayas checando cómo lo que te hablamos aquí es solo la palabra de Dios y nada otra cosa, nada de palabras de hombres, sino palabra de Dios. Vamos a estar haciéndolo de manera expositiva, pero inductiva, verso tras verso, de tal forma que podamos tener una comprensión clara de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te invito a que estés muy atento. El tema de hoy, una vez que estaba viendo que hay varias cosas muy fuertes en esta noche, dije, ¿qué título le pondré aquí, no? Y me acordé de una canción de un grupo que nada tiene que ver aquí, pero los Beatles tenían una canción que se llamaba La noche de un día difícil. Y este es preciso, este título, La noche de un día difícil. Recordamos que nosotros, hoy en esta época actual, nosotros tenemos los días que comienzan a partir del minuto número 1, ¿verdad? En la madrugada, después de las 12. Ahí inicia nuestro día. Pero en aquel tiempo, los judíos, su día iniciaba después de las 6 de la tarde. ¿Y empezaba con qué? Prácticamente con la noche. Y hoy vamos a hablar de esta noche, de un día difícil, que es donde nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Así que vamos a estar atentos, familia, vamos a ver todo lo que sucede y todo lo que acontece, y hay muchas cosas muy importantes que a veces no tenemos claras, que creemos que las sabemos, pero vamos a conocer. En especial hay algo que quiero que tomen en cuenta, porque a veces se tiene una impresión equivocada del actuar de nuestro Señor Jesús en ese momento cuando Él está en oración. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y estamos atentos? Padre, aquí estamos, Señor, nuevamente, rogándote que tengas misericordia de nosotros, que nos des de tu palabra, que, bendito Dios, nosotros también estemos atentos y que nada nos distraiga, Padre, sino que aprovechemos el tiempo que tú nos das, bendito Dios, porque es un privilegio el poder estar aquí y escuchar tu voz, Padre hermoso. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos. Queremos conocer más, bendito Dios. Queremos conocer la profundidad de tu evangelio. Queremos conocer la profundidad de tu corazón, de tu persona, Señor bendito. Y aquí estamos ansiosos, Padre. Háblanos, Señor. Y nosotros aquí estamos. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y que, bendito Dios, tú hagas a un lado todo tipo de paradigma que podamos tener en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, familia. Comenzamos entonces en el verso número 39 del capítulo, ¿qué? 22 de Lucas. Dice la palabra de Dios: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Dice el verso 39, y saliendo se fue como solía al monte, ¿de dónde? De los olivos. ¿Dónde se encontraba el Señor Jesús? Porque dice saliendo. ¿Saliendo de dónde? Saliendo de ahí, del lugar de la casa donde ellos acababan de celebrar, ¿qué? La Santa Cena, la comunión, ¿verdad? Y donde celebran la Pascua, pero Jesús la transforma ¿en qué? En la Santa Cena, realizando un nuevo ¿qué? Pacto en su sangre, como ya vimos. Pero al terminar sale, y sale hacia el monte de los olivos. Y no sale solo, sus discípulos también salen con él. Y llega al monte de los olivos. ¿Y qué es lo que hacen allí en el verso número 40? Dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Jesús sabe que la vida del cristiano, empezando por él como Cristo mismo, era muy difícil, porque a la gente no les encanta escuchar
la verdad. El evangelio de la verdad, el evangelio del amor, el evangelio del perdón, el evangelio de la unidad, el evangelio de la salvación. No le gusta a la gente porque generalmente tiene un corazón ¿qué? Duro. Y nuestro Señor Jesucristo dice, pónganse a orar. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está buscando ¿qué? Tentarnos. Y para que no caigan en la tentación del enemigo, entonces ustedes necesitan ¿qué? Orar. Orar para que no entren en tentación. Y esto es directo con todos sus discípulos. Y tú y yo, todos los que creemos en Jesucristo, los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, necesitamos ser obedientes a lo que nuestro Señor Jesús dice. Y Él dice que debemos de estar en oración. Porque las tentaciones van a venir una y otra vez. Todo tipo de tentaciones llegan a la mente, a la carne, a veces del hombre. Y con eso me refiero también a la mujer, me refiero al género humano. Y viene una serie de tentaciones de que, ay, allí está una cartera y ahorita voy a robar, ¿no? O te viene la tentación de que a lo mejor, no sé dónde trabajes, pero te interesa ser corrupto, ¿verdad? Y estar sacando cuotas o moches. O puede ser que a lo mejor te esté atrayendo una mujer o un hombre y estés pensando en la fornicación o en el adulterio. O a lo mejor en levantarle un falso a alguna otra persona. El estar sacando al balcón lo que a lo mejor alguien te confió. La tentación llega por todos lados. Y hay personas que maltratan a los hijos, a la esposa, al esposo, con una serie de maldiciones. La tentación siempre está latente. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús? Le dice a sus discípulos, a los 12, pero también a nosotros, que debemos de estar en oración. La oración es de gran importancia en nuestra vida. Cuando amanecemos por la mañana, desde luego, ¿verdad? Y ¿qué tenemos que hacer? Orar. Porque el enemigo en este mundo va a estar buscando ¿qué? Hacernos caer. ¿Y qué es el consejo que nos da nuestro Señor? Orar. No que te salgas corriendo y te olvides de que debes de orar. Ah, total, ahí voy orando en mi trabajo. No. En el camino voy orando. No, tómate un tiempo con Él. ¿A dónde los llevó Él aquí? Al Monte de los Olivos. ¿Para qué? Para que ellos se tomaron un tiempo de oración. ¿Por qué? Porque eso es de gran importancia. Entonces, toda persona, familia, va a ser tentada. Toda. Y estos hombres también, en especial estos 12, inmediatamente, en unos días, ellos iban a empezar a sufrir, ¿qué? Persecución. Y dentro de la persecución, al ellos estar realizando su ministerio, ¿qué iban a recibir? Iban a recibir, trabajas conmigo, órale, ábrete para allá. Tú no puedes trabajar con los que le seguían a ellos, a los demás discípulos. No a los 12, sino a los demás. Y estos hombres también. Cada uno iba a ser tentado. ¿Para qué? Para que desistiera. Ellos iban a padecer hambre. Ellos iban a padecer cárcel. Ellos iban a ser azotados. Incluso iban a ser matados. ¿Sí o no? ¿Recuerdan cómo el apóstol Pablo habla de cómo juntaba unas ofrendas, ¿sí? Con toda la iglesia de Macedonia, con las iglesias de Macedonia, para llevársela ¿a quién? A los judíos, porque estaban ¿qué? Padeciendo ¿qué? Hambre. ¿Y qué dice Pablo? Que él llevaba en su cuerpo las marcas de Jesucristo. ¿Qué había padecido entonces Pablo? Azotes, hambre, a veces no tenía techo. Muchas cosas, ¿verdad? ¿Y qué tal estuvo encarcelado? No una, varias veces. De Pedro, igual. ¿Se acuerdan cómo a Pedro y a Juan, los líderes religiosos,
Los apresaron porque andaban llevando el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y sanando a las personas en el nombre de Jesús. Y en una, los metieron a la cárcel y los sacaron. Y les dieron unos azotes para que ellos ya no siguieran, ¿qué? Hablando de Jesucristo. Pero ellos siguieron haciéndolo. Y a este Pedro, ¿cómo lo sacó de la cárcel? ¿Se acuerdan? Llegó un ángel, ¿verdad? Y él abrió las puertas de la cárcel sin que se dieran cuenta los demás. Salió Pedro de la cárcel. Pero esto iba a estar sucediendo una y otra vez a todos. ¿Qué pasó con Jacobo? Santiago, el hermano mayor del apóstol Juan. No pasó mucho, ¿verdad? Y lo decapitaron. Entonces el Señor Jesús les dice, ¿saben qué? Que necesitan orar. Porque como cristianos en su transitar van a padecer. Y así cada uno de nosotros hoy. En nuestro transitar vamos a padecer. Podemos ser tentados. ¿A qué? ¿A qué iban a ser tentados estos hombres? ¿A que desistieran de qué? De su ministerio, de su fe. Aquí dijeron, ay, muere, yo ya no le sirvo a Cristo. ¿Qué pasó con Judas? Él desistió. Y lo vamos a ver ahorita en un momento. Pero por eso es que el Señor Jesús dice, oren, oren. ¿Qué hubiera pasado que Judas se hubiera puesto a orar? Porque Dios le da otra oportunidad y ahorita lo vamos a ver. No era de que, como dicen algunos, es que Dios decidió que Judas fuera el que traicionara a Jesús, aunque se portara bien. Ese tenía que ser. No. Judas solito se seleccionó. Pero es necesario que oremos para que no estemos, ¿qué? Entrando en tentación. Ahora, la tentación va a llegar siempre, pero para no caer en ella. Y todos y cada uno de nosotros somos tentados, los creyentes y los no creyentes. Por eso tú y yo, familia, necesitamos escuchar el consejo de nuestro Señor Jesucristo y orar. Todos los días debemos de estar en oración. Y como dice Él también, orar sin cesar. O sea, siempre, en todo momento. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación, porque el enemigo siempre te va a estar, ¿qué? Susurrando al oído, tentando, para que caigas en las acechanzas de Él, para que dejes de escuchar a Dios, lo que Él te enseña, lo que Él te pide, lo que Él te ordena, y entonces empieces a escucharlo a Él. Tenemos que tener mucho cuidado. Ellos tenían una gran encomienda, un gran trabajo, un gran ministerio, así como nuestro Señor Jesucristo lo tenía. Pero veamos, entonces, Él les dice que deben de orar para que no entren en tentación. Bueno, pues también, ¿qué es lo que dice el verso 41 y 42? Dice, y Él, o sea Jesús, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ok. Era de noche cuando salen, ¿verdad? Llegan al monte de los olivos. Él instruye a sus discípulos, pero Él no solo da las instrucciones, Él también actúa. Él siendo Jesús, Él siendo el mismo Dios, ¿qué fue lo que hizo? Se fue, ¿verdad? Dice que como a un tiro de piedra. No sé qué tan fuerte seas para aventar, y diestro también para lanzar una piedra, ¿no? Pero supongamos que unos 60 metros. 50 a lo mejor las mujeres. Que hay algunas mujeres que son fuertes, ¿sí o no? Y más o menos a esa distancia, el Señor se apartó de sus discípulos.
¿Y qué fue a hacer? Se fue a orar. Se fue a orar. ¿Por qué? Porque también él podía ser tentado. Sí. ¿Satanás lo tentó? Sí. Y entonces el Señor Jesús llega y se hinca de rodillas. Se apartó en su lugar. Tú también puedes tomar tu lugar en tu casa y de rodillas clamar a Dios. Venían cosas muy difíciles, muy fuertes. Era el inicio, ¿verdad? Era la noche de un día difícil. En ese día iba a ser algo muy terrible por lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Y también los apóstoles por pruebas. Entonces Jesús se mete en oración. Y si él se mete en oración con Dios para no ser tentado, más bien para no caer, ¿por qué sus discípulos no deberían de hacerlo? Habría que hacerlo, ¿sí o no? Y él fue y se apartó y empezó a orar pidiendo. ¿Qué es lo que pedía? ¿Qué es lo que pedía? Vimos en el verso 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y muchos interpretan esto de una manera equivocada. Ojo. Porque no, si es que Jesús tuvo un momento de debilidad ahí. No es que a lo mejor sí se estaba como arrepintiendo. Oye, momento. Es verdad que Jesús era humano, así como también era Dios. Y como humano padecía todo. Pero si te das cuenta, Él está diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero podremos entender nosotros que también está diciendo, ahorita se tiene que aclarar esto. Hay una forma, o más bien otra forma, sin tomar la copa, que Jesús pudiera hacer nada más porque Él creía. ¿O hay alguna otra forma nada más porque tú seas muy religioso? ¿O porque conozcas la Escritura? ¿O porque nunca faltas a la congregación? ¿Había alguna otra forma? ¿O tenía que tomar la copa? Una copa llena de todos tus pecados, de los míos y de todos, y de todas las generaciones que se convirtieran a Él. Todo el pecado destilado estaba allí en esa copa, y Él tenía que absorberla. Pero Él quería dejar en claro, como una enseñanza para todos, ¿es necesario tomar esta copa? Sí, no había de otra forma. Y nosotros tenemos que ser conscientes, no hay otra forma. No hay otra forma. Por más que digas, es que yo no necesito de Dios, yo soy muy bueno. No, estás mal. Necesitas a fuerzas a Jesucristo. Creer que Él murió y resucitó de entre los muertos. Y tú y yo como cristianos también necesitamos tener bien claro esto, que no había otra forma. La única manera era que Jesucristo muriera en la cruz. Él hacía este sacrificio. Él se convirtió en algo repulsivo en ese momento. ¿Por qué? Porque cargaba todos nuestros pecados y eso era lo que Él también estaba sintiendo. En ese momento Él se está convirtiendo en enemigo de Dios, entre comillas. Hay una separación del Señor con Él. Porque Dios no puede estar, ¿qué? En comunión con el pecado. Y Jesús tenía que pasar por ese momento, por ese lapso. Era algo tremendo, era algo terrible, pero Él no tenía miedo. Él lo que quería es que quedara claro que lo que Él estaba haciendo era lo único que se podía hacer. Lo único. No hay otra forma de alcanzar misericordia de Dios, sino a través del sacrificio de Jesucristo.
Y por eso es que tenemos esto escrito aquí. ¿Cómo es que está escrito? ¿Quién escuchó a Jesús y todos estaban a un tiro de piedra? Dios quiso que lo supiéramos, para que sea una enseñanza para nosotros. Amén, familia. Para que no tengamos dudas y creamos, ay, es que Jesús fue tentado y dudó. No, Él no dudó. Jamás. Él sabía a lo que iba, pero Él no quería dejar dudas en nuestros corazones. Solo a través de que Él tomara esa copa. Él no quería que nosotros, ¿sí? Jesús recibe toda la furia, ¿sí?, de nuestro Señor, de Dios, en el sentido de que Él estaba cargando este pecado. Y por eso es que Él iba a morir en la cruz. Por eso murió en la cruz Jesús. Por eso. Pero Él bebió esa copa para que tú y yo no la bebamos. ¿Te das cuenta? Porque si no, tú y yo somos los que tendríamos que haber padecido y estar en la cruz. De manera literal. Pero Jesús bebió la copa por ti y por mí. Y Él quería que lo supiéramos de manera clara. Para que valoremos. Para que no nos turbemos. Para que no... Ay, sí, yo creo lo que dice. Sí, yo amo a Jesús mucho. Pero cuando no damos el suficiente valor, tendemos a tomar decisiones equivocadas. Pero cuando amamos al Señor, cuando verdaderamente reconocemos lo que Él hizo por nosotros, entonces difícilmente nosotros vamos a estar defraudando al Señor. Por supuesto que de repente nos resbalamos, pero tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar en corto, no esperar más tiempo. Jesús cumplió la voluntad del Padre de manera completa, total y voluntariamente, por amor a su Padre y por amor a cada uno de nosotros. Y tú y yo estamos dispuestos a cumplir la voluntad de nuestro Padre por amor a Él y por amor a nuestros semejantes. Verso 43, continuamos. Dice la palabra de Dios en el verso 43 de Lucas capítulo 22. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, Jesús estaba en agonía. ¿En qué momento? En el momento en que estaba orando. Él estaba en agonía, algo que era terrible. Recordemos que no era cualquier cosa lo que Él iba a cargar, sino toda nuestra podredumbre, todo nuestro pecado, todas nuestras agresiones, nuestras transgresiones. Que no se nos olvide, de verdad que no se nos olvide, porque si a nosotros se nos olvida por qué murió Jesús por nosotros, entonces minimizamos la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesús, y eso no debe de ser. Eso no es justo. Así que Él estaba en agonía y oraba ¿qué? Intensamente. ¿Cómo debemos de orar nosotros, hermano, en nuestras necesidades? Intensamente. Intensamente. Porque a veces queremos, ay Señor, fíjate que necesito esto. Y ya. ¿No? No.
Debemos de orar intensamente por nuestras necesidades. Y cuando son cosas muy tremendas, debemos hacerlo como el Señor Jesús. Dice que estaba en agonía. Imagínate cómo se encontraba en la oración metido con el Señor con una presión tremenda que empezó a sudar como gotas de sangre. No dice que eran gotas de sangre. Dice como gotas de sangre. ¿Sí, amén? Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que él estaba sudando, pero su sangre también fluía, entonces se mezclaba, ¿verdad?, con el sudor y se veía así color rojiza. Por eso dice como gotas de sangre, porque era tanta su tensión. ¡Wow! Cuando ves esto, dices, ¡qué amor tan grande de Jesús! Tú y yo no hubiéramos podido llevar nada, nunca hemos padecido lo que Él padeció aquí. Jamás lo hemos hecho. Amén. Ahora, ¿qué hizo Dios? Vio una oración tan intensa como yo creo que como nadie. Y por eso le quitó la copa, le dijo, ya no te la tomes. No. Dijo, te la vas a tomar, ¿no? Así quedamos, te la tomas. ¿Por qué? Porque solamente a través de esto, de este sacrificio era. Y Jesús no tuvo temor, no se abrió de capa. No dijo hasta aquí. Él dijo, sigo adelante. Él siguió adelante. A pesar de lo que él sabía que iba a padecer. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? En lugar de decirle, ok, ya no lo hagas, Dios respondió a su oración. ¿Y cómo lo hizo? Le mandó un ángel, ¿verdad? ¿Para qué? Para fortalecerlo. Nuestras oraciones no siempre son contestadas como nosotros queremos. Pero Dios sabe qué es lo mejor. Y entonces te fortalece. Y fortaleció a Jesús. Pero lo fortaleció también porque oró. Mostró su fe. Él no dijo, ya estoy cansado. Ya es de noche. Ya no voy a orar. Ya tengo mucho sueño. No. Él oró intensamente, dice que se encontraba en agonía, pero él siguió orando y él buscaba ¿qué? La respuesta de su padre, y su padre le respondió ¿qué? Fortaleciéndole, le mandó un ángel. ¿Qué habló con él? No lo sabemos, pero lo fortaleció. La palabra de Dios fortalece. Cuando tú vienes aquí, Dios te fortalece, porque su palabra es para eso, para muchas cosas de gran importancia. Así que familia, cuando nosotros estemos en grandes problemas, lo que tenemos que hacer es orar a Dios de una manera intensa. Tenemos que entender nosotros, familia, que Jesús no tuvo temor a la cruz. Eso era lo que él anhelaba. Recuerden cómo celebra la comunión con Jesús. Anhelaba este tiempo, este momento. Es el último. Esto ya se va a cumplir. Ustedes van a obtener salvación eterna. Pero deja una enseñanza. No podemos evadir ¿qué? Los problemas. El agobio a veces. A veces digo, Señor, dame un chance de respiro acá, de que descanse un poco, que me relaje. Pero luego digo, pero si me da ese descanso me voy a sentir también como vacío. Yo necesito a fuerzas estar alimentándome de Él y buscar hacer las cosas. Y entonces
Si yo decidiera caminar para atrás, ¿qué sucedería? Que enseguida, ¿qué? Me arrepentiría. Por lo tanto, cada uno de sus discípulos tenía que entender que necesitaban ser, ¿qué? Fieles hasta la muerte. Que las cosas no son sencillas. Jesús no dijo esto es sencillo. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Y esto es en todas las áreas, en todos los ámbitos, y aún en el servicio. Y estos hombres tenían que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban viendo y tenían que vivir esto. No podían después decir, ¿sabes qué? Que ahí nos vemos. No, solo hubo uno. ¿Quién? Judas, ¿verdad? Solo él caminó para atrás. ¿Qué dice el verso 47 y 48? Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Ok. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, es decir, mucha gente. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, o sea, Judas Iscariote, porque había otro Judas dentro de los 12 de discípulos del Señor. Judas Iscariote, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús. ¿Para qué? Para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas se retractó. Él dijo, no, si tú estás diciendo que no vas a ser el libertador que llega acá y impone a todo por fuerza, y yo iba a ser uno de los de tu gabinete, pues entonces algo está mal. Yo te seguí porque esa era mi manera de pensar. Y si tú no vas a actuar conforme a mi manera de pensar, entonces yo voy a actuar conforme a la mía. Y es cuando Satanás, ¿qué? Entra al corazón de él. Porque él decidió no escuchar a Jesús, sino escucharse a sí mismo. Y al escucharse a sí mismo y de hacer a un lado a Jesús, empieza a escuchar ¿a quién? Al enemigo. Y es cuando entra Satanás a su corazón. Pero él no quiso seguir, no quiso cargar. Los cristianos, los más maduros, van cargando a los menos maduros. Y esto así es. Por ejemplo, todos los hermanos que enseñan tienen que tomar mucho tiempo para prepararse. Tienen que grabar y realizan otras cosas. También trabajan. Tienen muchos quehaceres. Pero deciden entregar ese tiempo, entregar su vida, momentos que a lo mejor de descanso, con tal de ¿qué? De bendecir a los demás. A los de aquí de la iglesia y a los que nos ven en el Facebook, en el YouTube, a los que escuchan por la radio, a todos, no nada más los varones que están sirviendo, sino también las mujeres que sirven enseñando a los niños. Y esto es muy hermoso. El poder cargar a las personas es pesado. El poder cargar a los débiles es pesado. Pero alguien tiene que hacerlo. Y Jesús llama a sus discípulos. Y ellos están preparados. ¿Van a padecer? Sí. Todo cansa. Todo causa estragos. Pero en Jesús hay ganancia y vida eterna. Siempre. Siempre. Dice que Él es ¿qué? Él no es deudor de nadie. Y sus recompensas, lo vimos hace 8 días, serán ¿qué? Más y más para aquel que también está cargando. Esto es hermoso. Así que no te canses, hermano, hermana. Sigue sirviendo a Dios con todo tu corazón. Esto es muy hermoso. Así como te cansas, también eres feliz porque Dios te da esa felicidad en tu corazón. Entendemos que un servicio, cuando estos hombres fueron llamados, ¿qué dijeron? ¿Ya se agandalló Jesús porque nos llamó? No.
ellos empezaron a reconocer que era. A Obrador le dicen, es un honor estar con Obrador. ¿Sí o no? Bueno, a Jesús, ¿cómo le vamos a decir? Es un privilegio servirte. ¿Cómo le vamos a decir? Es un privilegio, es un honor poder servir. Amén, familia. Ok, entonces dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Era terrible que después, pero estas palabras estuve analizando y yo veo que estas palabras, en realidad hay un chance, es una exhortación todavía para Judas. Si Judas hubiera querido, si hubiera podido hacer el disimulado, no, ya estoy aquí, mejor me arrepiento. Y no lo identifico, porque con el beso lo identificaba, lo entregaba. Había un chance, pero él toma su propia decisión. Él prefirió servir ¿a quién? A sí mismo y al enemigo, porque escuchó otra voz. Dejó de escuchar la voz de Dios, que es verdad, que es de amor, y decidió escuchar la voz de Satanás, que es de destrucción, que no hay ganancia. Y entonces Satanás lo que hizo fue destruir a este hombre. ¿Por qué? Porque decidió hacerse a un lado. Continuamos, verso 49. Dice la palabra de Dios, viendo los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Los discípulos, ¿no? Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, o sea, lo que estaba sucediendo y lo que Jesús ya les había dicho que iba a pasar. Le dijeron, Señor, ¿herimos a espada? ¿Se acuerdan que les dijo? Vimos la semana pasada que les dijo al que el que no tenga espada, que venda su capa y se compre una, ¿verdad? Pero vimos a qué se refería. Y acá ellos todavía teniendo, Señor, ¿herimos a espada? Pero como eran felones, seguimos, continuamos. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Juan lo identifica a este que tenía, no sé, lo primero que fue mocharle la oreja. No sé si tenía dotes de torero, pero este cuate no preguntó. Él era el otro que traía la otra espada. ¿Se acuerdan que tenían solo 2 espadas? Y este sacó rápido, ¿verdad? Pedro sacó rápido la espada y se la cortó. No habían entendido. Su lucha no iba a ser así. Su lucha iba a ser con amor a su prójimo. Su lucha iba a ser con servicio a su prójimo. La guerra espiritual no es con armas, ni con fuerza, o sea, ni con caballos, ni con tanques, ni con nada, sino con el Espíritu. Con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es el Espíritu de Dios? Ya conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Y así es como tenemos que luchar. Mucha gente hace que es que guerra espiritual y recriminándole allá a Satanás, apártate, y yo tengo autoridad sobre de ti, y esto y lo otro, y se avientan media hora, y luego al otro día igual, y una hora, y segundos que son muy felones, que es que para la guerra espiritual. Pero esa no es la guerra espiritual. O sea, si puedes ordenarle a Satanás, sabes que vete de aquí, pero ni siquiera tienes que luchar con él, porque tú tienes autoridad con él, vete de aquí, se acabó, ¿sí? Y él va a obedecer si tú tienes la fe en el Señor. La lucha espiritual, la guerra espiritual más importante es llevar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdadera guerra espiritual donde ganas las almas. Allí es donde tenemos que poner nuestros sentidos, nuestro tiempo.
Y para esto habían sido llamados cada uno de estos discípulos, para ganar las almas. Ya lo vimos en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que estar realizando, donde quiera que nos encontremos. Ese era el ministerio de estos hombres. Por eso Jesús les dijo, necesitan orar, necesitan orar. Así que aprenden entonces a nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, ¿qué? Le sanó. ¿Por qué? Porque amaba a las personas. Amén. ¿Seguimos? Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, les dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro, ¿qué? Le seguía de lejos. Vemos entonces cómo nuestro Señor Jesucristo sana a esta persona, y entonces les dice a los sacerdotes, ¿cómo? Ustedes me conocen. Vienen conmigo como si fuera un ladrón. Me caen a la de sin susto, me ponen una trampa. Viene mucha gente. Vimos que ya, ¿sí? Que iba mucha gente, una turba. Y entonces llegaron muchos. Y Jesús les dice, ¿cómo? ¿Vienen conmigo así con sus espadas y sus palos? ¿Cuándo vieron que yo fuera agresivo? ¿O por qué si me vieron muchas veces, por qué no me aprendieron? ¿Por qué vienen así? Esta es su hora y la de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no, ahorita tenemos que aprenderlo y de una vez lo vamos a matar en este día, porque después de las 6 de la tarde del viernes es ya sábado, ¿verdad? Es el Sabbat, y por lo tanto ellos no podían crucificar a nadie en sábado. Y entonces se apresuraron rápidamente, ¿verdad? Y ellos decían, esta es mi hora, y esta es la hora de Satanás, sí, pero antes que eso era la hora de Dios. Dios es quien planeó todo. Pudieron aprenderlo antes y no lo hicieron. Lo hicieron cuando Dios permitió que así fuera. Y entonces les dice, ¿cómo? Pero nosotros sabemos que es el tiempo, ¿era el tiempo de quién? De Dios, no de los hombres. El tiempo de Dios había llegado para que Jesús fuera apresado y fuera, ¿qué? Crucificado. Así que entonces, familia, dice también al final, y Pedro le seguía de lejos. Seguimos, por favor, verso 54. Bueno, ok, 56. 55, bueno, vamos al 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¡Guau! Era una noche verdaderamente difícil, ¿verdad? Para todos, para el Señor Jesús y también para sus discípulos. Pedro se había preocupado: ¿a dónde llevarán al Señor, no? Y ahí va de lejos. Él no se fue con sus demás compañeros discípulos, sino que él sigue a Jesús de lejos, pero se entremezcla entre las personas que estaban en contra de Jesús. Y ese es un gran problema. El día viernes, el hermano Jerry decía un dicho bien conocido: el que entre lobos anda, aullar se enseña. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí. Pedro la regó, porque él se fue entre ellos, en lugar de haberse ido ¿con quién? Con sus compañeros. Él se fue para allá. Y alguien va a decir: no, pues es que ya Jesús lo había dicho. Sí, pero porque lo vio. Él es ¿qué? Omnipresente. Está en todo momento, en todos lados. Él lo sabe todo. Pero Pedro pudo haber actuado. Pedro la regó en 2 ocasiones. Jesús les dijo que se pusieran a orar antes de irse él a orar. Y cuando él regresa, ¿qué había pasado? Ellos estaban durmiendo. No estuvieron orando. Es verdad que ellos estaban cansados, pero ¿Jesús no estaba cansado? Sí. Y ellos no supieron valorar ese consejo de su Señor. Y si ellos hubieran entendido: bueno, tenemos que orar. Él nos está pidiendo algo, lo vamos a hacer. Ellos tenían que ser hombres de oración. Y me acuerdo también del día sábado, ayer, de nuestro hermano Francisco, en el estudio que estaba dando. Cómo en un principio él habla de cómo nosotros tenemos que valorar ¿qué? Lo que Dios pone en nuestras manos. Y lo tenemos que valorar de una manera muy grande, porque lo que Él ha puesto en nuestras manos es sumamente valioso, y por lo tanto no debemos de tomarlo a la ligera, sino que debemos de ser conscientes de lo que Él nos ha dado, y por lo tanto tenemos que ser suficientemente responsables y ponerlo en práctica. Y nuestro hermano Manuel, el jueves, en la enseñanza que él da, decía que teníamos que ser hombres de oración, hombres y mujeres de oración, y que debíamos de ser firmes, fervientes en la oración, de no cansarnos. Y decía él: no solo que vayas y les digas a los demás hermanos que pidan, que oren por ti. Tú debes de ser el primero en estar en oración. Tienes que tener ese compromiso de estar en oración. Pero Pedro aquí no había tomado ese compromiso, se durmió. No pidió fuerza para él. Jesús pidió a Dios en oración y Dios le dio una respuesta. Así también nosotros debemos de orar a Dios para que Él nos dé una respuesta y nos ayude a salir adelante, atesorando y dando el suficiente valor a lo que Él pone en nuestras manos, y evitar juntarnos ¿con quién? Con lobos.
Porque si no nos enseñamos, ¿qué? A aullar. Pedro se fue con los lobos. Y cuando lo confrontan de que él es, que él conoce, que andaba con Jesús, dice, no, estás loca, mujer, yo no lo conozco. Y luego le vuelven a preguntar, y él ¿qué dice? Hombre, no lo soy. Y le vuelven a preguntar después, una hora después, y dice, no sabes lo que dices. No, es que es Galileo. Dice, no sabes lo que es. ¿Cómo no vas a ver? Es como si viene un jarocho y tiene su timbre de voz. Es jarocho. No, no sabes lo que dices. Que eres jarocho. Eres de esa zona, por lo menos eres de la costa. Él era Galileo. Recuerden que Galilea era muy grande. Tenía muchas ciudades. Y él estaba tratando de negarlo. Pero a quien estaba negando sobre todas las cosas era Jesús. Estaba negando a Jesús por su forma de comportarse. Nosotros tenemos que también fijarnos cómo nos comportamos, qué hacemos, cuáles son nuestras decisiones, a quién escuchamos. A mí me gusta escuchar a todas las predicaciones que salen en la radio, en la televisión, bueno, en el YouTube, en el Face. A todos los escucho, porque Dios me da de todos. ¿Por qué crees que se me queda? Porque Dios me da de todos. Yo aprendo de todos. ¡Ay, esto me sirve! En la mañana que estaba yo, todavía allá a las 5, estudiando, me acordé de los 3 hermanos lo que habían hablado. Dije, creo que puedo comentar esto. Porque es hermoso que Dios me esté dando y yo lo aproveche. Si tú no lo aprovechas, lo lamento. De verdad. Es verdaderamente triste ver solo a veces a algunos conectados. A veces se conectan solamente cuando le toca al esposo o al hijo. O sea, ¿cómo? Si no es la persona a la que seguimos a Jesús. Seguimos a Jesús. A nadie más. Nuestra preferencia es por Jesús. Y toda la palabra es de Dios. Y Dios nos da todos los medios. Ahí tienes el Face. Yo estoy en mi trabajo, cuando pasan lo de la radio, pues lo pongo. Estoy en mi trabajo y estoy escuchando la radio. Y además, escuchan los que están afuera, porque es la parada y ahí están escuchando. No me da pena ponerlo fuerte. Es bendición para ellos. Y luego voltean así. Bueno, tú sabes, manito. ¿No? Pero la voz poderosa de Dios a través de cada uno de mis hermanos, allí está, impactando los corazones de estas personas. Pero a nosotros nos da luz, hermanos. Aprovechemos todo lo que Dios nos da. Entonces dice que Jesús lo vio. Oh, imagínate, tú negando a Jesús y Él te ve todo ya cateado porque ya lo habían estado tupiendo. Te ve. ¿Qué hubiera sentido, hermano, hermana? Que después de que Él ha sido maravilloso contigo, dándote tanto ministerio lleno de amor, que tengas ese privilegio, Él te vea que tú le estás negando. Wow, cuando yo veo esto digo, wow, yo me hubiera querido meter hacia la tierra, hacia adentro, para que no me viera con esos ojos llenos de amor, porque no los merecía, ni los merezco. Pedro se sintió muy mal.
Pero su gran lloro estaba mostrando, ¿qué? Arrepentimiento. Pero eso tenía que confirmarlo, porque mucha gente puede llorar a gritos, aullar, y no por eso está arrepentida. A veces cuando se muere alguien, lloran alaridos. Ay, es que mi mamá la amaba mucho, pero en vida solo le daba en la cabeza. Y ya pasó el momento y ya anda como si nada, porque ni siquiera había arrepentimiento. Pero este hombre actuó pronto. Se levantó y se fue a ver ¿a quién? A sus demás hermanos discípulos. Y allí estuvo con ellos en sus obras. Sí, nos andan persiguiendo, sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pues es que acuérdate que él dijo que en 3 días, ¿qué onda? ¿Lo aguantamos aquí o nos vamos para acá? Y allí estuvo él se acordó de lo que él le había dicho. Él tenía que ser la cabeza de esos discípulos, entre comillas. La cabeza, bueno, el líder. No van a decir, ay, que solo Jesús es la cabeza, sí, amén. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Jesús le dio la oportunidad a este hombre. ¿Pero este hombre qué? Dice que lloró amargamente. Es muy tremendo esto. Que Jesús te confronte con sus ojos de amor, de perdón. Te lo dije, pero te amo, Pedro. Te amo mucho y por eso estoy aquí, mira. ¿Es como me tiene? Es por ti. No eres perfecto. Reconócelo y aprende, porque vas a necesitar tener claro que no eres perfecto y que necesitas y dependes de mí para realizar este ministerio. Y Pedro reaccionó. Y así todos tenemos la oportunidad. Podemos caernos, podemos fallarle de repente al Señor, hablar cosas que no son, pero tenemos la oportunidad para que Él ¿qué? Nos exhorte y nos levante, porque las exhortaciones de Dios siempre son por amor. Cuando Jesús regañó a este Pedro, ¿se acuerdan? Apártate de mí, Satanás. Lo hizo por su mal, porque quería agandallarlo con palabras, para ofenderlo, No. Lo educó. Y Pedro lo entendió. Por eso lo amaba tanto. Pedro amaba demasiado al Señor Jesús. Y prueba de ello fue que se levantó, ¿verdad?, en el poder de Jesús. Y después vemos sus hechos. Allí en el libro de los Hechos puedes ir y ahí los vas a encontrar. Y así cada uno de nosotros. Si alguna vez hemos renunciado a algún ministerio, pues tenemos la oportunidad de regresar y decirle, Señor, aquí estoy. Estoy listo para servirte. Tú me encargaste esto, aquí estoy. La regué en estar aquí con estos hombres que no son tuyos. Me voy allá con los que tú me dejaste para llevar la dirección allí. Y así cada uno. Y lo puedes hacer en tu casa. Si has fallado en tu casa como líder, donde Dios te ha puesto como cabeza, hombre, ahora es cuando. Levántate en el poder del Señor. Y sé un verdadero esposo, un verdadero padre, un verdadero hijo de Dios, un hombre de Dios. Y así la mujer. Ay, antes era una gotera continua, pues ya no. Yo sé quién es mi cabeza y yo me voy a someter voluntariamente a Él, en el nombre de Jesús. Y cada uno, ¿verdad?, toma su lugar. Tenemos la oportunidad. Dios siempre nos está dando oportunidades para nuestra bendición. Amén, familia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Y aquí estamos, Señor bendito, listos, Padre, para que tú nos sigas bendiciendo, Señor. Sabemos, hermoso Dios, que tú eres bueno con nosotros, que tú, bendito Señor, has entregado tu vida por cada uno de nosotros. Tenemos claro, bendito Padre,
que así como a Pedro tú también nos das segundas oportunidades y nos levantas y nos das la fuerza para que sigamos tu camino, para que tomemos este privilegio, esta gran bendición y sigamos hacia adelante sin temor, sino con gozo, con alegría, Padre Santo. Bendito sea, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por toda tu palabra, por tu enseñanza, Padre, porque eres tú, Señor, es tu gracia, Padre, lo que provoca que nosotros seamos bendecidos. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos para caminar hacia adelante, para continuar hacia adelante, porque solamente tú eres bueno, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.